¿Qué significa? Que él decía que el corazón estaba en el centro, ¿verdad? Y que el corazón tenía una capacidad de hacer un potencial eléctrico que podía ser detectado según los electrodos colocados. Entonces, él lo llamó entonces D1, donde D1, el electrodo que se encuentra en el brazo derecho es negativo y el electrodo que se encuentra en el brazo izquierdo es positivo. Entonces, ¿se acuerdan que hablábamos de los vectores? O sea, hablamos de la teoría de dipolo. Entonces, aquí caen los vectores y aquí cae la teoría de dipolo. Entonces, por ejemplo, si el vector, el cartográfico, ¿verdad? Pero son vectores cardíacos de 1, va a comenzar de su parte negativa, igual, va a hacer una deflexión negativa al alejarse de su parte negativa, y va a hacer una deflexión positiva al acercarse a su lado positivo. Y como dijimos, si hay algo en medio o hubiera un electrón en medio que lo detectara, haría una línea isofágica. En otras palabras, el vector viajaría para acá. Podemos imaginarlo, un automóvil, ¿verdad? Viajando, una cámara que lo está observando al acercarse y alejarse. Igual, como este solo está viendo la cola negativa, este mira de viaje cómo se aleja y este mira cómo se acerca, ¿verdad? Ese es D1. D1 es, entonces dijimos, de brazo derecho a brazo izquierdo. Realmente él hablaba de hombros. Cuando se hizo todo, él decía hombros, ¿ya? Porque ahí es donde ponían los electrodos. Ahora tenemos D2, ¿verdad? D2, entonces, siempre tomando el mismo electrodo, ¿verdad? Que está colocado en el brazo derecho, ahora va a estar colocado con la pierna izquierda, ¿verdad? Aquí podemos observar, ¿bien? D1, ahora vamos con D2. Entonces, D2, ¿qué va a haber? Va a haber todo el potencial de acción que vaya de la parte derecha del cuerpo hacia la parte izquierda inferior, ¿ya? Y habíamos hablado que los vectores tienen un sentido, una magnitud, y muchos de ellos vienen para abajo. Ahora, de 3, ¿verdad? De 3 es uno que va a estar desde el brazo izquierdo, ¿verdad? Hacia la pierna izquierda, que es esto. Entonces, si se acuerdan de la imagen de la cama, si nosotros miramos, entonces de alguna manera él hizo de que todo el corazón se encontrara observado de una manera eléctrica, ¿verdad? Y como les decía, no existe o no tiene una función eléctrica, ¿verdad? Del último electrodo que nosotros vemos aquí, que es el neutro, pero, o sea, físicamente, ¿verdad? Hablando de leyes de la física, crea una forma de barrera para hacer la cuantificación del electrodo. Y esto, como vamos a decir, comparando, como le digo, las bipolares se comparan con otra derivación, una con otra, que es lo contrario a la monopolar, ¿verdad? Entonces también aquí tenemos las derivaciones del plano frontal, pero son derivaciones monopolares, ¿ok? Entonces, una pregunta de uno, ¿cuáles son los polos de D1? ¿Bro? Uno va desde el polo del brazo derecho hasta el brazo izquierdo. Irving de 2, vamos a Irving de 2. Del brazo derecho a la pierna izquierda. Doctora Carcache, Del brazo izquierdo a la pierna izquierda. entonces apréndanse, eso apréndanlo. Realmente, o sea, que se mira sencillo. Entonces hay que aprender eso, porque eso nos va a dar muchas pautas en la lectura del electro. Bueno, ahora, esta parte, ¿verdad?, es un poquito complicada de entender realmente. Ahora, vino Itao en hacer de 1 de 2, pero después viene otra persona, un apellido Wilson, y dice Wilson, bueno, dice, si nosotros podemos ver, dice, si se puede comparar un vector que vaya de un lado al otro comparando con un electrodo, porque ¿cómo podemos hacer para ver otras caras? Entonces, ¿qué hacer? Se armó, si se dan cuenta, miren esto. ABR va dirigido hacia el hombro derecho. Entonces, él hace una diferencia, si se dan cuenta, miren qué es lo que hace, es la diferencia de los vectores. Entonces, él busca el llamado punto cero o punto neutro. Entonces, él saca una diferencia de vectores y a donde no se dé la suma, o sea, la suma de paracelo, hizo que se creara un vector positivo para ello. ¿Me entendieron? No, ok. Entonces, en pocas palabras, este vector de ABR, un vector monopolar, es la diferencia de los dos electrodos positivos que hay
entre el brazo izquierdo y el brazo derecho. O sea, como le digo, es un poco, donde lo explican bien, es el libro de Velázquez, y te lo explica castellano, pero te lo explica un poquito más complicado castellano, porque él lo que hizo es, correcto, es un punto medio, o un punto inverso a la diferencia del electrodo, de los electrodos positivos. Sí, es un poquito complicado. Entonces después vino un señor que se llama Goldberg. Entonces él solo puede echar la gente PR, a ver, entonces viene Goldberg y dice que, pero él cómo lo hizo, él hizo tomó energía eléctrica y lo comparó a una resistencia de 5000 ohms, así se refiere. Entonces viene Goldberg y dice que le aumentó el 50% de amperaje a esto, a los 50, y entonces por él le ponen esa letra A que significa ampliadas, ¿ya? Entonces, esa A significa ampliadas, ¿sí? Entonces, ya sabemos, en ABR es la diferencia del polo izquierdo y derecho y se dirige el vector hacia el hombro derecho. ABL es la diferencia entre estos mismos, miren, entre los polos positivos, es la diferencia y se divide al lado ABL. Entonces, esto mira la parte superior derecha y aquí vamos a ver la parte superior izquierda del corazón. Y ABF es la diferencia entre el vector que está en el brazo izquierdo y el brazo derecho, y la pierna izquierda. Y como hacemos diferencia, te va a ver la cara de hacia abajo del corazón. Brazo derecho, ¿no? ¿Cómo dice? Brazo derecho, correcto. Brazo derecho, pierna izquierda, ¿cierto? Entonces, esta se llama monopolar estandarizada. Entonces, ¿qué dice? Compara su potencia con un punto potencial cero. Es un poquito difícil de comprender lo que lean en el libro, ¿verdad? Porque realmente esto es pura física, y habla de voltaje, de amperaje y la diferencia. Esa gente pues realmente pues estaba estudiando y querían aportar algo a la ciencia, porque mucha gente tenía esas alteraciones y realmente era algo nuevo en ese momento y todo el mundo quería aportar y buscaba cosas diferentes para agregar. Ahora, vamos a las derivaciones del plano horizontal o monopolar. Estas también en las derivaciones horizontales son monopolares o las llamadas precordiales que estamos hablando, igual como les decíamos, porque lo necesario de la colocación, ya hablamos de cómo se colocan, ¿verdad? Y aquí esta parte que les digo eran las partes posteriores que nosotros podemos colocar en los electrocardiogramas, ¿no? Y sí se puede hacer electrocardiogramas posteriores a ellos. Cuando miremos cardiopatía isquémica vamos a hablar de las imágenes en espejo cuando tengamos que buscar en las partes posteriores de ella. Igual, se coloca de la misma manera, del mismo orden. Ahora, este solo es un tip, ¿verdad? Porque después de una diapositiva que lo vamos a tener un poquito para que la miremos todos Ahora, ¿por qué es lo importante que les sea la colocación de los vectores? Por esto. Miren, nosotros como les mencionaba, ¿verdad? Cuando les pregunté los vectores del músculo del ventricular y ocular, nosotros en el ventrículo hay 3 vectores. Habíamos dicho ayer que había un vector septal, había uno de pared libre y había unos vectores superiores, ¿verdad? Entonces, generalmente se da un vector común, ¿por qué? Por la masa del ventrículo izquierdo y el potencial de contracción es mayor. Algo que se me faltó decirles ayer era de que realmente el corazón no tiene una contractibilidad o una distribución eléctrica homogénea, ¿ya? No es homogénea, no es de forma igualada, sino que hay regiones que se despolarizan primero y hay otras que lo hacen después. Ahora, por ejemplo, acá, nosotros podemos ver el primer vector, que es como lo podemos observar acá, miren, vamos a ver las precordiales, vamos a ver P1, P2, P3, P4, P5, P6. Ahora, como hay un pequeño vector, que es el vector septal, que al hacer su actividad eléctrica, entonces, como ve uno, miren aquí cómo está por la colocación de los electrodos, cómo el electrodo se coloca, casi enfrente, miren, enfrente del corazón y lateral al corazón. Entonces, estas derivaciones van a ver todo lo que son, como que ven teniendo la cara, toda la parte anterior de la cara del corazón, de la cual B1 y B2 ya sabemos que son las partes septales. Vamos a ver septales. Ya B3, B4 vamos a ver partes apicales. B5, B6 ya estamos viendo partes ventriculares altas. Entonces, ese vector septal P1, como se acerca
al electrodo que lo está viendo, en este caso es el electrodo que está en B1, B2, se acerca del centro, el potencial de acción se acerca, va desde el centro hasta afuera. Por eso les decía que está la teoría de que el centro eléctrico del corazón. Entonces, ¿qué va a hacer? Como un vector chiquito que no tiene mucha masa muscular, porque solo son los septos que hacen actividad eléctrica, entonces él lo va a detectar. ¿Y qué va a detectar? Va a ser una R chiquita, como les decía, ¿verdad? Una R chiquita, ¿ya? Que mide menos de 0.5 milivoltios, pero hay otro vector más grande, ¿verdad? Que es el vector 2 o el vector de las paredes ventriculares. Que este vector, como V1 y V2 y demás V1, van a ver que ese vector se aleja. Entonces, como el vector se aleja, ¿qué va a hacer? Va a ser una deflexión negativa. ¿Sí? Entonces, el vector, la deflexión va a ser una deflexión negativa y es grande. Miren, es grande. ¿Por qué? Porque este vector es grande. Entonces, el V1, supongamos que este vectorcito que está aquí, el V1, va a ver cómo se acerca el vectorcito pequeño a hacer una deflexión positiva y después va a ver cómo se aleja porque está lejos, aquí el vector largo, y va a hacer una deflexión negativa formando una onda S. A medida que se va acercando los electrodos a la parte o a los vectores del ventrículo izquierdo, podemos ver cómo aumenta de tamaño. Ahora, ¿qué es lo que mira B2 y B3? Más o menos cómo se acerca el vector del ventrículo izquierdo, cómo se acerca el electrodo y qué va a hacer, una deflexión positiva grande. ¿Ya? Y posteriormente al verlo alejarse se va a alejar y va a haber una deflexión negativa. Realmente esta